Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Hacía Buenas mucho no te noches. veía. Sí, sí, bienvenida nuevamente. ¿Cómo va todo? Gracias. Bien, sí, señor. Así que, bueno, en qué te puedo ayudar hoy? Bueno, padre, le iba a hacer una pregunta. Sí, Eh, adelante. digamos que yo ahorita este segundo semestre del año, me voy a graduar, gracias a Dios, de Derecho. Y pues me han surgido algunas preguntas que había dejado relegadas durante toda la carrera. Y una de estas preguntas es acerca del ejercicio del derecho. ¿Por Sí, qué? Porque pues, alrededor de la carrera y obviamente conociendo un poco más de nuestra iglesia, su merced tiene una frase igual que el padre Javier que es muy difícil para los abogados entrar al cielo. Obviamente yo sé que es en broma, pero sí siempre me ha interesado bastante el tema porque pues hay varios santos que fueron abogados, ¿sí? sí. Pero pues algo que tienen en común es que dejaron el ejercicio del derecho. Bueno, hay uno que Entonces, no. Hay uno que Santo Tomás Moro siguió siendo abogado. sí, y digamos también, bueno, aunque San Ivo, digamos que ese es como nuestro patrón, Sí, pues él ejerció para los pobres, ¿no? Y para los más vulnerables. Pero más o menos a eso va dirigida mi pregunta, porque justo aunque no he podido leer lo que debería leer de San Agustín, me enteré viendo un documental que él también fue abogado, eso no lo sabía, la verdad, no lo tenía presente. Y pues él también lo dejó, claramente, porque básicamente decía que también era una vía de perdición para su alma, ¿no? Entonces estuve analizando ese tema y más porque también últimamente, pues ya como uno está esperando su grado nomás, pues he podido hablar con mis profesores y digamos que los profesores tienen una perspectiva diferente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues algunos son ateos, otros son protestantes, otros son católicos, pero pues católicos hay como regulares. Y pues cada uno tiene como una visión, pero todos están de acuerdo en que uno no debería sentirse culpable o responsable por situaciones que pasan dentro de la justicia, pues porque la justicia no es algo perfecto, obviamente, y pues no lo puede ser porque no todos son santos y pues el sistema es así, lamentablemente. Entonces, pues al final lo que uno mira, digamos yo en la carrera no me sentía tan culpable porque nosotros dentro de la carrera, digamos que hacemos un servicio social y ese servicio social es hacia las personas necesitadas. Yo todas las personas a las que ayudé eran personas que en verdad lo necesitaban y uno no recibía ninguna recompensa. Entonces hasta ahí bien, pero ahorita que me gradúo, claramente pues pues hay que ver, ¿no? Y además, obviamente también yo estoy de acuerdo con que mi vocación principal, obviamente, es la de ser mamá y la de ser esposa. Eso es lo primero, claramente. Pero digamos, fuera de eso, yo sé que también, digamos, si pudiera encontrar algún tiempo o llevar uno que otro caso, tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero mi pregunta es, em, por ejemplo, uno qué hace con esos detalles éticos, porque, por ejemplo, para los abogados o para el derecho, pues no está mal defender culpables. ¿Por qué? Pues porque todas las personas necesitan o deberían tener derecho a ser defendidas. Pero en el caso que uno pues sabe que esa persona es culpable, sí, por ejemplo, el Estado a uno lo puede nombrar como abogado de oficio. O por ejemplo, en el caso de los jueces, aunque sepan que esa persona es culpable, si hay algún detalle, em, tienen que fallar de alguna manera, aunque no estén de acuerdo, aunque se sepa que esa persona es culpable. Y pues los abogados inventan, no sé si para hacerse sentir mejor, pero ellos dicen que es una realidad paralela, que es una realidad jurídica, que no hace parte de esta realidad, pero al final es dejar a personas que son culpables en libertad, o que al final se salgan con la suya, y en eso estoy de acuerdo con San Agustín. Mm, no sé si eso Sí, haría que mi alma se sí, sí. sintiera como corrupta. Comprendo el planteo.
El punto es el siguiente, es necesario que haya abogados católicos. Eso no quepa la menor duda, pero también, no sé en tu país, pero por ejemplo en Argentina uno no está obligado a ser penalista necesariamente, ¿no? Ahora, uno también es necesario que haya jueces católicos, que haya abogados católicos que sean penalistas y que estén realmente dedicados al derecho. Em, digamos que lo que hay que tener en cuenta es que el sistema es corrupto. El sistema es muy, muy corrupto. Y te voy a contar el caso de un juez católico que es mi primo. Casualmente mi primo es juez y es bien católico, ¿no? Lo que le pasó a mi primo fue que, por ejemplo, en Argentina está la ley de identidad de género, que en realidad es la ley de ideología de género, ¿no? Está esa ley. Un hombre que se declara mujer, yo puedo tener barba, puedo medir 2 metros como mido, puedo, no sé, todo lo que uno quiera, y sin embargo digo que mañana me llamo Tomasa y me tienen que poner Tomasa en el documento, ¿no? O sea, es como que lamentablemente, yo no lo voy a hacer, obviamente, ¿no? No voy a hacer una locura así, hay que estar mal de la cabeza para hacer semejante cosa, pero pasa muchísimo, ¿no? Que lo que hacen muchos presos aprovechan la ideología del género para poder tener menos años de prisión. ¿Qué pasó? Que un hombre mató a su esposa, entonces, ¿qué pasa? Por el vínculo le tocaba cadena perpetua. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Se declaró mujer mientras estaba el proceso para que le dieran solamente 15, 20 años, porque ahí está la trampa ahí está la trampa, digamos, de la cuestión, ¿no? ¿Y qué pasó? Mi primo católico, él no podía meterse con el tema de la sexualidad de la persona, porque aunque sabemos que es un hombre, se mete con eso y lo destituyen. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, a ver, sobre cómo te identificas a mí no me importa, pero te voy a juzgar por cómo te identificabas cuando cometiste el crimen. Y cuando cometiste el crimen te identificabas como varón. Entonces le metió cadena perpetua. Pero no se metió con la cuestión de, digamos, la cuestión de género, porque aunque él sabe que un hombre mutilado no es mujer y toda esa cuestión, sin embargo, lo que sucede es que se metía con eso y le pegaban, lo barrían de un escobazo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que uno tiene que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. ¿Se puede defender a un culpable? Sí, se puede, pero se puede defenderlo para que reciba una condena justa, no para que se lo declare inocente. Entonces ahí tendrás que utilizar tus habilidades no para justamente sacarlo de la cárcel, sino para que le den una condena justa, ¿no? Ahí está la cuestión. Ahora, después, si, hay muchos casos en la realidad que muchas veces uno tiene callejones sin salidas. En esos callejones sin salida, lo que uno puede hacer en algunos países es declararse incompetente para ese caso y es una buena salida. O, por ejemplo, uno puede agarrar y buscar hacer el mayor bien que se pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, se pide que se defienda a un culpable y uno lo va a defender, pero va a buscar que le den una condena justa, que no le den menos, pero que tampoco le den más que lo que merece, ¿no? Así que bueno, yo te diría que reces para ver cuál es tu verdadera vocación, porque dentro del derecho hay muchísimas ramas, bueno, para ver cuál es la rama que Dios pide cuál es la rama que Dios pide que sigas. Y si es la penalista, bueno, si Dios te da la vocación, te va a dar la gracia para salir adelante. Lo más importante es que busques ser fiel a Dios y que busques realmente ser fiel a sus mandamientos. Así que por lo tanto, esto es lo que yo te podría decir aquí y ahora, ¿no? Acá dice, bueno, acá hay una estudiante de Derecho casualmente, Gio.
No existe defender un culpable. Es culpable cuando se lo demuestra en el juicio. Si no existe culpabilidad corta. Bueno, Geo, esa es la teoría. Yo entiendo que los estudiantes de abogacía tienen estas teorías, pero hay gente que se sabe que es culpable de eso. O sea, cuando te agarraron en cámara pegándole un tiro en la cabeza a alguien y se sabe que sos vos, sos culpable. Después se hace el juicio, pero mataste a un tipo, ¿no? Eso se sabe de entrada. O sea, es un poco así, ¿no? Pero entiendo tu teoría y entiendo la cuestión. Ciertamente que yo no soy abogado y por eso puedo decir cosas que los abogados no dicen, pero lo concreto es, no me meto con la cuestión jurídica, simplemente si te agarraron en cámara pegándole un tiro en la cabeza a un tipo, es claro que mataste a un tipo y no en defensa propia, ¿no? Pero te comprendo, es así. Tiene lógica tu comentario. ¿Te respondí, Juliana? Sí, padre, y precisamente lo que esa persona decía en su comentario es algo que uno puede criticar, porque sí, eso es lo que te enseñan en la universidad. En la universidad, los abogados que son constitucionalistas, que son penalistas, te van a decir, una persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces existen las pruebas, existen muchas cosas y al final en el juicio dice que no es culpable. Entonces a ti te dicen, no, como en el juicio no fue culpable, tú no puedes decir que es culpable a pesar de que hayas visto con tus propios ojos qué sucedió. Eso es algo en lo que los santos que fueron abogados están de acuerdo conmigo, y es que esa visión tal vez la podemos ver en el campo teórico, como su merced dice, pero en la realidad es otra. Y lo que Dios presenció es otra cosa. Y esas personas, si no se arrepienten, tendrán que pagarlo en la otra vida. Así es. Lamentablemente yo con mi primo, que es bien católico, y mi prima es jueza, tengo un primo juez y una prima jueza casualmente, ¿no? Y la verdad, digamos, son muy técnicos en muchas cosas. Ellos tienen un montón de explicaciones que a mí no me convencen, ¿no? En este caso, Geo, es verdad, si a mí me acusan de abuso, pero si a mí me filman, yo te voy a poner este caso, Geo, si a mí me filman en cámara abusando de alguien, ahí no hay, me van a hacer juicio lo mismo, pero ahí es claro que soy culpable, ¿me explico? Hay casos y casos. Ahora, si no se sabe si la persona abusó o la persona mató, ahí ya la cosa es distinta. Pero hoy en día, como la tecnología a veces presenta de un plumazo todo lo que está pasando, después darle tanta vuelta a eso, entiendo que se tiene que seguir un proceso jurídico, que se tiene que ver la causa por la cual la persona hizo lo que hizo, ver la mente de la persona, pero sin embargo, una cosa es que no se sepa si soy abusador o no. Ahí soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y otra cosa es cuando ya se sabe, cuando ya me filmaron. Y no es inteligencia artificial. Me agarró la cámara que no es inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay, entiendo, Geo, un abogado o la gana o la empata. Así que no te discuto, Geo, no te preocupes. Así que Así sigamos adelante, ¿no? Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? le quería decir un ejemplo que generalmente a mí me han dicho en la facultad, y es que nos comparan por alguna razón con los médicos, que pues para mí, bueno, es un ejemplo un poco absurdo para mí, pero bueno, dicen que porque un médico, por ejemplo, está obligado a salvar a una persona a pesar de que sea culpable de cualquier cosa, a pesar de que sea narcotraficante o lo que sea, está obligado a atenderlo si, por ejemplo, va a morir. Entonces ellos dicen que con ese mismo ejemplo nosotros estamos obligados a defender a esa persona y a intentar que quede libre, o bueno, no solamente en el caso del derecho penal, a mí en los otros casos del derecho me parece que puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hay situaciones injustas y hay situaciones justas. Entonces, así sea sobre una letra de cambio, me parece lo mismo. Si una persona no le ha pagado a otra, bueno, lo justo es que le debería pagar e indemnizar por el daño que recibió. Pero digamos, igual ellos creen
que uno debería defenderlo aún a pesar de que uno sabe que esa persona tiene una deuda. Bueno, ahí el caso del médico es distinto. El caso del médico sí tiene que atender a quien fuere, pero estamos hablando de una falacia non sequitur, ¿no? No porque los médicos atiendan a cualquiera, eso significa que los abogados tengan que defender a cualquiera. Lo que es verdad, y acá Gio está amenazando con subir, ¿no? Podés subir, no te preocupes, ¿no? Igual, hablamos de dos campos distintos. Una cosa es el campo del derecho civil y otra cosa son los mandamientos divinos, ¿no? Aunque un buen abogado tiene que también adaptarse a los mandamientos, pero no hay problema, Gio. Igual no te preocupes, yo entiendo todos tus argumentos, pero acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay casos donde se sabe que es culpable, pero se tiene que recolectar las pruebas y se tiene que hacer el juicio lo mismo, ¿no? Todo eso es así, digamos. Hay casos donde no se sabe la culpabilidad de la persona. Pero bueno, no me meto en la parte técnica porque en eso yo no soy abogado particularmente, ¿no? Estudié ética como filósofo, pero no soy abogado. Lo que quiero decir acá con respecto a esto es, toda persona merece un juicio, porque esto es verdad, ¿no? Toda persona que comete un crimen, y esto también se aplica en el derecho canónico, por ejemplo, cuando a un sacerdote se lo acusa de algo, como dice Gio, es necesario que se lo defienda, que haya un abogado defensor. Por más que, más bien dicho, sea culpable, aún siendo culpable, existe la defensa para ese sacerdote. Ahora, uno como abogado lo que tiene que buscar, en concreto, como abogado católico, es la verdad, al fin y al cabo. A ver, la persona ¿es culpable o no es culpable? Y si es culpable, se lo puede defender para que reciba la pena justa, para que reciba la pena que le corresponde. No se lo podría defender para sacarlo de la cárcel cuando uno sabe que la persona ya, digamos, es culpable, que mató, que violó, que es un peligro para la sociedad, ¿no? Pero igual en defensa de lo que dice Gio, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso viene de los romanos, o sea, eso viene del derecho romano. Entonces, por eso se le da a toda persona culpable, aunque se tiene que demostrar que es culpable, pero se le da la posibilidad de defenderse y se le da la posibilidad de tener un abogado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, no? Que una persona tenga un juicio justo y tenga un abogado, eso es totalmente legítimo. En cambio, si la persona tiene un juicio injusto o tiene un abogado que sabiendo que es culpable, aún así lo quiere sacar y lo quiere dejar libre en la sociedad, bueno, ahí entra la corrupción. Ahí entra lo que es el abogado corrupto, que los hay, ¿no? Hay abogados que dicen, bueno, por más que sea culpable, mi trabajo es que los delincuentes queden libres. No, la cosa no es así, ¿no? Pero no está mal defender a una persona, aun cuando la persona se presuma. Está bien, hay que justamente demostrar que es culpable en muchos casos, hay que demostrar que lo es. Pero bueno, cuando uno presume que es culpable, la cuestión es que le den la condena justa, o sea, que le den la condena que merece, no dejarlo libre, pero que le den la condena que merece, ¿no? Ese es el punto. Pero bueno, realmente para ser abogado hay que tener yo estudié muy poco tiempo la carrera de abogacía, ¿no? Antes de entrar al seminario. Y lo que te puedo decir, la dejé simplemente porque no era mi vocación, o sea, aunque no hubiese sido sacerdote, yo no hubiese sido abogado, pero lo que mis primos me dicen es, hay que tener un buen estómago para ser abogado. Si no, si uno no tiene un buen estómago, mejor dedicarse a otra cosa. Así que se puede ser abogado, ser católico, es necesario que haya abogados católicos, pero bueno, también tienes que entender que el mundo de la abogacía no tratas con ángeles, tratas con demonios muchas veces, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer,
pero tienes que tener el estómago, tienes que tener la vocación y sobre todo tienes que tener la gracia de Dios, ¿no? Si Dios te llama para la vocación de abogada, adelante, pero tienes que saber, Dios te va a dar la gracia, pero no te van a faltar las dificultades, ¿no? Claro, padre, sí, y a veces hasta quisiera que no, que no me llamara, pero entre otras cosas, ya para terminar e irme, digamos, esta persona me deja pensando y no sé, siento que es de unos, unos semestres atrás de los comentarios, porque precisamente me reavivó esa como esa incertidumbre sobre la carrera San Agustín. Para mí San Agustín siempre ha sido una persona tan admirable. Y entonces vi este proceso que fue el que él le llevó a reflexionar. Él tuvo un proceso donde estaba defendiendo a un señor que estaba acusado de intentar asesinar a su esposa. Y él con todo su talento, porque era una persona supremamente talentosa, ¿no? Para la retórica y el derecho. Con todo su talento logró que lo liberaran porque precisamente no se pudo demostrar, ¿no? En el juicio no se pudo demostrar. Y el señor salió del juicio y mató a su esposa. Y San Agustín quedó con una crisis tremenda y obviamente una culpabilidad, un vacío que pues no se llenó hasta que, bueno, empezó a conocer de Dios claramente. Entonces, ese tipo de reflexiones, pues, me parecen interesantes porque uno como abogado católico debería buscar hacer la voluntad de Dios y intentar hacer un bien en el mundo y no un mal. Sí, exactamente. Bueno, acá dice Arte Otomi, en Estados Unidos hubo un juez católico justo, Frank Caprio. Gracias, Arte, y gracias por ser miembro de este canal. Siempre también está la cuestión de que uno muchas veces termina teniendo un título. Yo conozco abogados que son abogados y no trabajan de tal cosa, ¿no? También está esa posibilidad de que te recibas de abogada, que empieces a ejercer el derecho y de alguna manera no te sientas con la fuerza de seguir adelante. Bueno, lo ideal sería que seas abogada por el resto de tu vida, pero al mismo tiempo también tienes que estar abierta a esa posibilidad, ¿no? Por ahí el título te puede servir para otras cosas también, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no estoy tan seguro si voy a ser abogado, si no, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Y por eso hay que rezarlo y hasta es bueno hacer un ejercicio espiritual ignaciano, ¿no? Y si es lo que Dios te pide, bueno, adelante, pero después si en el futuro ves que, digamos, no puedes seguir adelante con esa profesión, tampoco es la muerte, Dios también te abrirá otras ventanas, ¿no? Yo conozco un abogado que realmente empezó como abogado y después, al fin y al cabo, terminó siendo profesor de leyes, profesor de leyes en una universidad, ¿no? Y bueno, a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que uno está llamado a una cosa, pero después Dios va abriendo otros caminos. Así que no tengas miedo. Encomiéndate a la voluntad de Dios, rézalo. Y acuérdate, se necesitan abogados católicos, ¿no? Hay que ver si Dios te pide esa vocación en cuanto tal. Muchas gracias, Padre. Eso sería todo. Bueno, bendiciones y gracias, Juliana, por comunicarte y aquí estoy a tu disposición. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Gracias. Video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado.
La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.